iniciamos el estudio de las derivadas, tal vez el concepto más importante por lo que tiene de puente con las ciencias positivas, ¿no? Como puede ser la física, la química, la economía, todas aquellas ciencias que midan procesos de cambio. Procesos de cambio, como puedan ser, pues, velocidades, porque la velocidad es una relación entre el espacio y el tiempo, ¿no? Pero también en química, cuando se hacen procesos, también está implicado el tiempo en el laboratorio, en economía, procesos de cambio, bueno, pues eso, monetario, lo que sea, ¿no? Entonces, las derivadas es muy importante entender que es un concepto matemático que tiene que ver con los límites. Es decir, en el fondo, el concepto de derivada es importantísimo, pero el concepto de derivada depende de los límites. Es decir, al final lo que hay que tener más claro en la base, digamos, como fundamento, son los límites, más las funciones, las dos cosas. Es decir, al final el concepto de derivada se va a reducir a un concepto que tiene que ver con los límites y con las funciones. Vamos a ver límites de funciones, dicho de otra manera. Y bueno, como concepto también que va a estar siempre de fondo, va a estar la continuidad, ¿no? Todas las funciones, de hecho, que sean derivables en un punto van a ser continuas en ese punto también. Pero bueno, esto lo vamos a ver despacio. Es muy interesante, no lo vamos a ver ahora, pero sería muy interesante estudiar un poquito, conocer, bueno, pues quiénes fueron los iniciadores de lo que se llama derivadas, en su momento cálculo infinitesimal y demás, ¿no? Porque fueron, pues, científicos en su mayoría del siglo X, bueno, pues vamos a ponerlo en el siglo XVII, tal vez el inicio, con Fermat. Tal vez sea el menos conocido en este tema de las derivadas, pero tal vez una persona que dio muchísimas ideas fundamentales para la fundamentación de las derivadas. También pues podemos señalar a Galileo, ¿no? Podemos, en fin, yo que sé, incluso hablar de Descartes, pero bueno, Descartes es un problema más secundario en cuanto a esto de las derivadas. Y tal vez, bueno, pues los dos más conocidos son Leibniz, el filósofo Leibniz, el de las mónadas, ¿no? El de la armonía preestablecida y demás, y Newton, ¿no? Lo que consiguen estos dos es relacionar derivadas con integrales. Resulta que derivadas e integrales para Newton y Leibniz, ¿no? En una sorprendente, bueno, pues coincidencia, demuestran a la vez que las derivadas y las integrales, que es lo que se llama el teorema fundamental del cálculo, están relacionadas. Bueno, vendría a ser algo así como, pues, el que relaciona la suma con la resta, la multiplicación con la división, las funciones con sus funciones inversas, y bueno, de alguna manera que las derivadas y las integrales, la operación derivar y la operación integral, pues son operaciones recíprocas a través del teorema fundamental del cálculo. Pero bueno, esto más que nada por ahora vamos a quedarnos con ello como anécdota histórica, ¿no? Sí que es importante retener, eso sí, que estas cosas se trabajan en el siglo XVII y XVIII, ¿no? Sobre todo. Que Newton y Leibniz son los iniciadores, o los iniciadores, no los iniciadores, sino los que demuestran el teorema central, que es el teorema fundamental del cálculo, en el que se relacionan derivadas integrales. Que las derivadas y las integrales están relacionadas, eso es una cosa que cualquiera debería saber con un poquillo de culturilla general, igual que todo el mundo sabe que el Quijote lo escribe Cervantes o que la Ilíada lo escribe Homero, ¿no? Pues de la misma manera hay que saber que las derivadas y las integrales están relacionadas, porque son tal vez los dos conceptos más importantes del análisis moderno y de la matemática moderna. Entonces hay que saberlo. Y en bachillerato se estudia. En primero se estudia las derivadas, en segundo se estudia las integrales. Bien, sirva esto como pequeña introducción histórica, vamos, unas notas muy breves. Esto merecería horas y horas, pero
pero bueno, por lo menos saber cuándo surgen las derivadas, que está relacionado con los límites, con las funciones y con la continuidad. Y bueno, más o menos saber un poquito el contexto, aunque sea muy esquemáticamente, de dónde surge. Bueno, faltaría a lo mejor decir que los problemas físicos que están debajo pues son problemas de óptica, ¿no? Son problemas de velocidades. Pues, por ejemplo, ¿cuál es la curva más rápida que hay que poner entre dos puntos para que pase tal y cual cosa, ¿no? Etcétera, velocidades, no me quiero meter mucho aquí. Y bueno, pues problemas también de tangentes y etcétera. Bueno, simplemente que sirva como marco introductorio. Si realmente nos vamos un poco ya a lo que son nuestros ejes, ¿no? Pasamos un poco a la introducción ya en plan más morfológico, contextual, y podemos hablar ya de los ejes cartesianos. En esto, por ejemplo, ya influye Descartes, ¿no? Porque hay dos ejes. Aunque el concepto de definición de función es muy tardío, pero bueno, yo no me quiero meter demasiado en cuestiones históricas porque podemos estar aquí enredados y no salir. Esto es pero muy apasionante de la historia de las matemáticas. Nosotros lo que sí que vamos a dibujar ya es, pues, por ejemplo, una función, como pueda ser esta. Recordamos que esto es una función porque la función, digamos, no se arrepiente, entre comillas, no vuelve para atrás, sino que, bueno, pues que esto tiene cada x una y, etcétera, ¿no? Corta el eje, pues en principio aquí 1, 2 y 3 puntos, ¿no? Aquí parece que esto se va para abajo, etcétera. Bueno, podría ser, por ejemplo, una función de grado 3, un polinomio de grado 3, ¿vale? No sé, una función. ¿Qué observamos? Que esta función es continua, ¿verdad? Es una función continua. Se ve a simple vista porque no hay que levantar el lápiz del papel, no hay ninguna asíntota vertical, no hay ningún salto finito, no hay cosas raras, ¿no? Bien, vemos que es continua. Entonces, nos podemos preguntar, bueno, ¿esta función tiene algún tipo de propiedad más, así que se ve a simple vista? Pues esta función se ve también, a simple vista, que es derivable. ¿Qué quiere decir esto de que es derivable? Que es suave, es decir, que no tiene picos, no tiene, por ejemplo, aquí, como podamos hacer, vamos a poner aquí una no derivable para que se vea qué quiero decir con esto. Por supuesto, estas ideas son intuitivas, esto no estoy formalizando aquí ninguna definición ni nada, pero bueno, es que antes de formalizar las definiciones hay que verlas un poco intuitivamente, claro, porque si no, no se entiende. Yo, por ejemplo, voy a poner aquí esta función que se parece mucho a la del valor absoluto. La del valor absoluto de x tendría que tener el pico en el 0, pero bueno, voy a poner esta para no poner siempre la del valor absoluto, ¿no? Bueno, si os fijáis aquí en esta, es continua, por supuesto, pero tiene aquí un pico clarísimo. Esta función, cuando tenga estos picos así, estas aristas, estos no suave, digamos, estos comportamientos no suaves. Lo de suave sí que es un tema, es una palabra técnica más o menos en matemáticas, ¿eh? Lo de suave no lo digo tan coloquialmente, sino que es técnico, ¿no? No es suave porque aquí, fijaos que cambio más brusco pega localmente cuando tú te acercas mucho. Dices, ¿es continua? Sí es continua, ¿no? Por supuesto que es continua, no, el límite por la izquierda, por la derecha y en el punto es el mismo. Pero tiene una cosa aquí un poco extraña, ¿no? Que llama la atención, es que pica, esto pincha, ¿no? Cuando pase esto no vamos a tener una derivada en este punto. En este punto se nos va a fastidiar la derivada, ya lo veremos después. Pero no vamos a tener derivada ahí. Sin embargo, esto no pasa por aquí, porque aunque efectivamente tiene máximos y mínimos, pero bueno, de una manera suave, ¿no? No pincha, digamos, aquí no hay nada que pinche. Entonces, intuitivamente nos vamos a quedar por ahora con esta sencilla idea de que las funciones, para que sean derivables, primero tienen que ser continuas. O sea, la de continuidad es una exigencia previa. Tienen que ser continuas, si no, no pueden ser derivables. Pero además le vamos a pedir otra cosa, es que sean suaves. Esta tiene un pico, un punto, por supuesto es una propiedad local, ¿no? Estamos hablando de puntos, ¿no? Como la continuidad, que a pesar de que esta sí que es continua, no es suave en el punto que estoy señalando, ¿no? Sin embargo, aquí esto no sucede. Aquí esto es una función suave, que es lo que vamos a llamar después, pues derivable, ¿vale? Bien. Ahora podemos decir, bueno, vamos a introducir ya un poco más el tema de la derivada. Yo me puedo preguntar,
estoy, pues por ejemplo, en este punto de aquí, puedo conocer la recta tangente a la curva, a la función. En este punto, vamos a llamarlo, pues yo qué sé, punto A. ¿Puedo preguntarme por la recta tangente? Pues claro que me puedo preguntar. Bueno, y diré, bueno, ¿y por qué por la recta tangente y no la recta normal? O yo qué sé, ¿por qué precisamente me estoy preguntando por la recta tangente? Porque fijaros que en física, ¿no? Aquí lo vamos a conectar un poquito. En física lo que sucede es que cuando tú tienes un móvil moviéndose, un móvil, vamos, lo que se llama en física un móvil, no un teléfono móvil, sino un móvil, la velocidad, ¿no? La va marcando precisamente, el vector tangente, ¿no? Bueno, estoy poniendo así un poco exagerado, pero para que se vea, ¿no? El vector tangente en cada uno de los puntos, ¿no? Cada uno de los puntos de la función te va dando la velocidad instantánea del móvil, ¿no? Del objeto que se va desplazando. Entonces, por eso en matemáticas es tan importante preguntarse, pues por ejemplo, en este punto A, ¿cuál es su velocidad? Pues su velocidad está relacionada con la recta tangente. Pues eso es precisamente lo que hace la derivada, saber cuál es la pendiente de esta recta, es decir, cuál es el vector director de la recta. Aquí se conecta todo con la geometría que ya hemos estudiado. ¿Cuál es el vector director de la recta? Porque esa es precisamente la velocidad, ¿no? La velocidad estará ahí en esa recta del punto, ¿no? Fijaros, ¿qué sucederá, por ejemplo, cuando yo tengo aquí un mínimo? Pues que la velocidad aquí, la recta tangente en este punto, es horizontal, ¿no? Es paralela al eje. Importantísimo será este concepto cuando lo estudiemos. Cuando hay un mínimo o un máximo, bueno, aquí el máximo es lo mismo, ¿no? En este punto que sería el máximo más o menos, tendríamos aquí otra recta tangente que es paralela al eje X, ¿no? Bueno, veremos que cuando tengamos una derivada igualada a 0, pues seguramente lo que esté pasando ahí es que haya precisamente un mínimo o un máximo. Lo veremos, estos son conceptos muy intuitivos. Pero lo que sí que podemos retener es que lo que hace la derivada, el problema de la derivada, que es una de las maneras en las que nace la derivada, el concepto de derivada, es la recta tangente en un punto. Es decir, nosotros tenemos que vincular ya la derivada a recta tangente. Fundamental. Esta idea es clave, es fundamental, esto no se puede olvidar. Esta es la idea más persistente, más importante y más, no sé, más central, digamos, de lo que tiene que ver con derivadas. Y es la recta tangente en cada uno de los puntos, ¿vale? Fijaros, ¿por qué aquí no es derivable la función en este punto? Lo del pico que decía antes es una cuestión intuitiva, ¿no? Pero yo ahora sí me pregunto, ¿puedo dibujar cuál es la recta tangente en este punto? ¿Podría hacerlo? Pues me resultaría muy, muy difícil, ¿no? Porque resultaría que por aquí yo vengo con rectas, en fin, con rectas que son pues de este tipo, ¿no? Y de repente en este punto pasan bruscamente, ¿no? A una recta tangente así. Bueno, es que realmente aquí la recta tangente, como esto es una recta, pues sería la misma, ¿no? Resulta que la recta tangente aquí sería decreciente y en este punto creciente. Entonces, digamos que el límite, cuando yo me acerco por aquí, ¿no? Resulta que no va a existir porque no es un cambio suave, es decir, no puede existir el límite viniendo, el límite de la derivada, me refiero, es decir, no puede existir una recta tangente por la izquierda y por la derecha cuando cambia tan bruscamente. Aquí esto no pasa, fijaros, aquí va cambiando, en este punto, por ejemplo, del mínimo, ¿no? Va cambiando mucho más suave, ¿no? Va cambiando, se va adaptando, digamos, de alguna manera, el vector tangente, ¿no? El vector tangente al punto, a cada uno de los puntos, se va adaptando y cambia suavemente. Entonces el límite de todos estos vectores, que es lo que vamos a definir después como derivada, ¿no? El límite de todos estos vectores se va adaptando, se va, digamos, poco a poco domando, ¿no? Y estos vectores por aquí se van aproximando poco a poco a cero. Cuando llegan aquí están en cero y luego poco a poco suben, ¿no? Digamos que el cambio suave va a querer decir eso, ¿no? Cuando yo estoy cambiando, pero sin brusquedades, sin cosas extrañas, sin saltos de este tipo, ¿no? De aquí de repente vas todo aquí, todo aquí, todo aquí, vas al punto y un poquito después, por la derecha, cambiaría radicalmente. Eso no puede ser.
Cuando pase eso no vamos a tener derivada en ese punto, ¿vale? Entonces, eso es lo que más o menos va a querer decir los cambios suaves, ¿no? Es decir, que tú te acercas, pero sin esos cambios. No puede de repente, cuando pasas un punto, haber cambiado bien así y luego haces así. No puede ser. Tiene que ser suave, ¿vale? Bueno, valga esto como idea un poco intuitiva, ¿no? Vale, pues vamos a ir poco a poco entonces ya introduciendo la definición de derivada. Vamos a ver un poquito más este concepto de tangencia y demás. Vamos a suponer que tengo ahora este trocito de función, ¿no? Continua y demás. Y yo quiero estudiar, pues, por ejemplo, vamos a poner aquí un poquito, así que se vea un poco más para lo que me interesa, un poquito más de curvatura para que se vea mejor. Imaginaos que yo quiero decir, bueno, quiero saber en este punto de aquí, bueno, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, en este punto A, ¿cuál es la recta tangente, no? Pues, bueno, yo si no sé nada de derivadas, ¿no? Si no supiese nada, todavía no sabemos nada porque no hemos visto nada. Digo, pues hombre, yo qué sé, si yo cojo un punto por aquí, vamos a llamarlo B, si yo hago esta unión de dos puntos, pues bueno, eso puede parecer un poquito, ¿no? Pero si yo cojo un punto B' por aquí, esta recta tangente se parece un poquito. Si tú coges otro punto aquí, B segunda, se va acercando cada vez más. Es decir, cuando tú coges puntos más próximos a, digamos, al final te vas a ir aproximando a la recta tangente, que va a ser esta, ¿no? La recta tangente sabemos que va a ser esta. Yo no sé cómo hacer derivadas todavía, pero sí que sé que si yo me voy aproximando con puntos cada vez más cercanos al punto A, la recta tangente que yo vaya consiguiendo va a ser cada vez más cercana. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo aquí el punto que voy a llamar f de b, ¿no? Bueno, no voy a llamarlo, no, es f de b, pues esta es la función f, si esto es b, precisamente esto es f de b, ¿no? Y esto de aquí es f de a, vale. Entonces aquí voy a poner x y esto, xa si quiero lo llamo, y este lo puedo llamar xb, ¿verdad? Muy bien. Entonces, fijaros, ¿cuál es la pendiente de esta recta que yo considero al principio? Voy a hacer aquí un triángulo rectángulo, ¿eh? Y entonces, bueno, pues puedo decir esta distancia, ¿cuál es? Esta distancia es f de b menos f de a, ¿no? Esto de aquí, esta distancia, el vertical. ¿Y esta distancia cuál es? Pues obviamente es xb menos xa, ¿no? Esta distancia de aquí. Bueno, pues la pendiente de la recta, esto lo sabemos ya desde tercero de la ESO por lo menos, ¿no? La pendiente de esta recta, AB, es f de b menos f de a partido de xa menos xb, ¿vale? Bueno, pues precisamente porque es la pendiente de esta recta, ¿no? Estoy calculando la pendiente de esta recta M, de esta recta, ¿vale? Bueno, vale, pues muy bien. Esto se puede llamar tasa de variación media. Se llama tasa de variación media entre xa y xb. Vale, muy bien, perfecto. Es como la tasa de variación media, lo que en física querría corresponder, ¿no? Lo que corresponde es la velocidad media. Tú cuando calculas la velocidad media, pues se hace el final menos el inicial relativamente al tiempo que hayas estado, ¿no? Es decir, el espacio final menos el inicial, ¿no? Dividido por el tiempo empleado, ¿no? Pues digamos que esta tasa de variación media es un poco el concepto análogo al de velocidad media, ¿vale? Vamos a poner así un poco informalmente, pero velocidad media si estuviésemos en física. Entonces, tú cuando quieres hacer la velocidad instantánea, pues ¿qué haces? Pues aproximar la xa con la xb, ¿no? Tú aproximarías la xa con la xb y entonces verías más o menos cuál es esa velocidad instantánea, ¿no? Que viene a ser de alguna manera lo que yo decía antes de que tú vas aproximando con las b's, ¿no?
con b', con b segunda, con b tercera, cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca, hasta que al final tienes la velocidad instantánea. Esta velocidad instantánea sería precisamente la recta azul. Es decir, sobre esta recta azul va a estar ese vector velocidad, ¿vale? Esa es un poco la idea de la derivada. Entonces, podemos dar ya la definición formal, definición de derivada, según todo lo que hemos dicho hasta ahora, y es f' de a, así se va a llamar, la derivada en el punto A, es el límite, es decir, esto que decía de las aproximaciones, ¿no? ¿De qué? Pues precisamente de lo que hemos puesto antes, fx menos fa, ¿no? Ahora voy a poner un dibujo para que se vea de todas maneras. Partido de x menos a cuando la x se acerca a la a, ¿vale? Esta es precisamente la definición que yo puedo dar de derivada, ¿vale? A ver, ¿qué quiere decir esto con lo que estaba poniendo antes, ¿no? Pues que tú cuando tengas una función, por ejemplo esta, tienes aquí el punto A, ¿no? El punto voy a poner en el eje X, ¿no? Pues tú si quieres medir la derivada, es decir, tú quieres calcular cuál es la pendiente de esta recta tangente, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí es aproximándonos con X, es decir, con numeritos por la izquierda y por la derecha, porque son límites, ¿vale? El límite de los X, ¿vale? Que se acercan al punto A, ¿vale? Esto lo que quiere decir que X tiende a A, ¿no? Que X tiende a, pues que tú te acercas al número A tanto por la derecha como por la izquierda, ¿no? Y que este cociente que decía antes, las pendientes de las rectas que se van acercando, las pendientes, ¿no? Las pendientes, pues van a estar por aquí, pues por aquí ahí está la pendiente de esta recta, pero esta está muy lejos, por aquí hay otra, por aquí hay otra. Cada vez que cuando tú te acercas, lo que decía antes de la suavidad de los vectores, al final, cuando tú te acercas cada vez más, esa pendiente tiene que ser la recta azul. Eso es lo que quiere decir esa derivada, esta definición. Por favor, esta definición es fundamental, es uno de los conceptos centrales de las matemáticas, y sobre todo si se quiere estudiar ingeniería de algún tipo, o las propias matemáticas en el futuro, etc. Hay que conocer bien qué se quiere decir y qué significa esta definición. La derivada, estamos reduciéndola, por tanto, la derivada en el punto A, la pendiente de la recta, a un límite.